para que compartamos la palabra. Amén. Vamos a orar por Emel Loaiza y por Efraín Marín, por sanidad. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos delante de ti la vida de Emel Loaiza, de Efraín Marín. Reconocemos, Señor, que tú eres el que sana no solo el cuerpo, sino también el espíritu, el alma, Señor. Tú eres el que restaura todo nuestro ser. Por eso ponemos a estas dos personas delante de ti y oramos, Señor, para que ministre la verdadera sanidad a sus vidas, la sanidad plena, la completa, Señor, la que no solo nos hace sentir bien, fortalecidos, sino con la salvación, Señor, que viene de tu mano. Bendice sus vidas, Señor, y bendícenos a nosotros también en esta noche. Háblanos, Señor, por medio de tu palabra, que se rompan cadenas, Señor, que se pudran yugos. Trae libertad a nuestras vidas, Señor, por medio de tu palabra, porque lo necesitamos. Te lo suplicamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, el tema de hoy titula Amo tu palabra. Yo le quiero leer dos fragmentos que a mí me llamaron bastante la atención, me impactaron, y precisamente por eso quise venir a dar esta enseñanza. Entonces, escuche con atención. Esos dos fragmentos están en un libro que se llama La firma de Dios. Ese libro básicamente lo que muestra es evidencias que confirman que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces dice uno de esos fragmentos, dice así: la precisión de los manuscritos de la Biblia. Durante los últimos 4000 años los escribas judíos y luego los escribas cristianos fueron muy cuidadosos al copiar correctamente y transmitir los manuscritos originales de las escrituras sagradas sin error significativo alguno. Los escribas judíos que copiaron a mano, mire, a mano, oiga, fue a mano. Lo que pasa es que a veces no pensamos en eso, amén, porque incluso ahora usted ahí en la palma de la mano tiene un montón de información, ahí a la mano, pero ellos lo hicieron a mano. Entonces dice, los escribas judíos que copiaron a mano cuidadosamente los manuscritos del Antiguo Testamento se llamaban masoretas, de la palabra hebrea pared o verja. El sumo esmero en contar meticulosamente las letras de la Biblia creó una verja alrededor de la ley para defender su precisión absoluta, porque ellos sabían que lo que ellos transcribían no era cualquier cosa, no era una historia que se le ocurrió a cualquier hombre, amén. Ellos sabían que estaban allí transcribiendo la palabra de Dios. Mire la precisión, dice, por ejemplo, de las 78.064 letras hebreas en el libro de Génesis, mire cómo eran de meticulosos. Ellos contaron precisamente 4.152 letras Hei y 8.448 letras Yod. Estos sabios fueron tan estrictos al contar el número exacto de letras en las escrituras que pudieron señalar el versículo central del Génesis, que es Génesis 27:40, que dice: y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Cuando un escriba, mire, escuche, cuando un escriba completaba su copia, un evaluador maestro contaba concienzudamente cada letra, mire, cada letra, para confirmar que no hubiera errores en el manuscrito nuevo. Si se encontraba uno, se destruía la copia equivocada para prevenir su uso futuro como copia maestra. Como prueba de la increíble precisión de esta transmisión a través de los siglos,
Considere las traducciones masoréticas y yemenitas de la Torá. Hace 1000 años los judíos yemenitas fueron separados de sus hermanos del Medio Oriente y Europa. A pesar de las transmisiones y las copias separadas de sus manuscritos de la Torá, 1000 años después, solo 9 letras hebreas de unas 304.805 letras en el manuscrito yemenita de la Torá difieren del texto oficial hebreo masorético de la Torá. Ninguna de estas 9 letras variantes de la Torá yemenita altera el sentido de una palabra significativa. Este hecho sorprendente prueba cuán excepcionalmente cuidadosos durante 1000 años fueron los escribas judíos al copiar sus manuscritos originales de la Torá. Dios ha preservado cuidadosamente el texto original de sus sagradas escrituras a través de los últimos 3500 años, capacitándonos para que confiemos en que todavía poseemos la palabra de Dios inspirada. Mire qué tremendo. Y yo creo que, mire, Dios inspiró a quienes escribieron los libros del canon inicialmente, pero yo creo que la mano de Dios ha estado durante toda la historia. Porque fuera de eso, usted y yo, ¿qué tenemos? Tenemos una traducción. Amén. Alguien se tomó el trabajo de traducir para que usted y yo tuviéramos la Biblia. Y yo creo que Dios ha estado en todo ese proceso. Le voy a leer otra partecita y ya entramos pues a desarrollar el tema. Esta me pareció muy hermosa. Dice: el intento de destruir la Biblia. Los emperadores romanos hicieron todo lo posible por destruir la nueva fe del cristianismo, quemando a los cristianos y los manuscritos de la Biblia a través de su vasto imperio. Por ejemplo, en el 303 después de Cristo, el emperador Diocleciano emitió una orden oficial para matar cristianos y quemar sus libros sagrados. Una carta imperial fue promulgada por doquiera ordenando que se quemaran las iglesias por completo. Mira, a veces nosotros nos quedamos de unas tonterías, hermano. Y mire lo que le tocó vivir a los primeros cristianos. E incluso hay hermanos nuestros en otros países que están viviendo esto. Se tienen que esconder para poder oír el evangelio, para poder escuchar la predicación de la palabra. Y mire, nosotros lo podemos hacer con libertad como lo estamos haciendo ahora. Dice: una carta imperial fue promulgada por doquiera ordenando que se quemaran las iglesias por completo y que se incendiaran las escrituras, y proclamaba que los que tenían posiciones superiores perderían todos sus derechos civiles, mientras que los que se encontraban en sus hogares de persistir en su profesión del cristianismo serían privados de su libertad. Sin embargo, el entusiasmo de los cristianos y la dedicación a las escrituras en esos primeros siglos después de Cristo los motivó a producir numerosos manuscritos que fueron ampliamente copiados, distribuidos y traducidos a través del imperio. Desde el momento en que fue escrito por los apóstoles, el Nuevo Testamento ha sido el libro más ampliamente citado en la historia. Ignacio, obispo de Antioquía en el año 70 después de Cristo, ministro responsable de varias iglesias en Siria, citó mucho al Nuevo Testamento en sus escritos. Clemente, obispo de Roma en el 70 después de Cristo, mencionado por Pablo en Filipenses 4:3, también lo citaba con frecuencia, solamente 40 años después de la resurrección de Cristo. Los historiadores han recuperado casi 100,000 manuscritos y cartas compuestas por escritores cristianos de los primeros siglos de esta era. Y aquí sigue algo bien hermoso, escuche. Su amor y devoción a las inspiradas escrituras era tan abrumador que estas cartas contenían una enorme cantidad de citas directas del Nuevo Testamento. Esta era la manera principal en que las verdades de la escritura fueron transmitidas a través del imperio romano, a pesar de la prevaleciente persecución y la quema de Biblias de parte de los emperadores. Y aquí viene un dato bien tremendo. Si el gobierno romano hubiera tenido éxito en la destrucción total de cada Nuevo Testamento a través del imperio,
La supervivencia de estas 100,000 cartas de cristianos primitivos garantizaban la supervivencia de la palabra de Dios. Y mira el dato, estas numerosas cartas de los primeros cristianos contenían un sorprendente 98% del Nuevo Testamento. En otras palabras, aun si los romanos hubieran logrado destruir el Nuevo Testamento basados en estas numerosas citas, todavía podríamos reconstruir fidedignamente 98% del texto del Nuevo Testamento. Este hecho muestra la absoluta integridad del texto existente del Nuevo Testamento, así como la pasión que tenían los primeros cristianos por la santa palabra de Dios. Entonces, después de escuchar esto, viene una pregunta que nos tenemos que hacer usted y yo en este tiempo, que tenemos todas las facilidades. Usted puede ir y comprar una Biblia, usted la puede descargar a su celular. Es más, usted puede descargar en su celular 20 versiones. Tenemos acceso a mucho material. Entonces la pregunta es, ¿qué importancia le damos a la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Qué importancia? ¿La leemos? ¿La estudiamos? ¿Meditamos en ella? Y sobre todo, ¿la ponemos por obra? Porque esa es la pregunta más importante. No estamos hablando de cualquier libro. Mire, por eso los masoretas eran tan cuidadosos, porque ellos sabían que no estaban transcribiendo cualquier pensamiento. La palabra de Dios lo que nos transmite a usted y a mí es lo que hay en la mente de Dios, y que Dios lo dejó allí plasmado. No es cualquier pensamiento. Mira, es que estamos hablando de la palabra de Dios. ¿Qué tan poderosa es la palabra de Dios? Mire, dice en el libro de los Salmos, capítulo 33, versículo 6: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Qué tan poderosa es la palabra de Dios? Lo que dice allí es que fue la palabra de Dios, la palabra que salió de la boca de Dios, la que hizo que todo llegara a existir. Incluso en Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. O sea, Dios dio su decreto e hizo que las cosas existieran, comenzaran a existir. Pero lo tremendo de esto es que la palabra de Dios no solo trajo las cosas a existencia, sino que las sustenta día a día, porque en Hebreos 1:3 dice que el Señor es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces ahí vemos el poder, la autoridad y la veracidad de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios en el momento de la creación salió de la boca de Dios. Que eso ya lo hemos visto, amén. Ya lo hemos visto. Él lo creó todo, espacio, tiempo y materia. Él lo creó todo. Él es antes de todas las cosas. Entonces no estamos hablando de cualquier pensamiento que se le ocurrió a alguien y lo plasmó en un libro. No, estamos hablando de la poderosa palabra de Dios. Y es tan hermoso el Señor que no solo creó todas las cosas y las sustenta por medio de su palabra, sino que le dio a algunos hombres el privilegio de oír su voz. Mire qué hermoso es el Señor. Recordemos a Adán en el huerto.
cuando le dijo: de todos los árboles puedes comer, menos de este. Esa fue una orden que el Señor le dio directamente a Adán. No fue a través de un ángel, de un arcángel, de un querubín, de un serafín, no. Fue Dios mismo hablando con Adán. Recordemos a Moisés, cuando ve que la zarza ardía y no se consumía y siente curiosidad y se acerca, y Dios allí de en medio de la zarza le dice: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar que estás pisando es santo. Fue la voz misma de Dios. Recordemos a Noé. Dios mismo le dijo a Noé que venía el diluvio. Dios mismo le dio las instrucciones a Noé para que hiciera el arca. Dios le habló a Abraham cuando lo llamó de allí, de Ur de los Caldeos, a Isaac, a Jacob, a tantos privilegiados. Es que es tremendo poder escuchar la voz de Dios. Y estamos hablando de la palabra de Dios. Estamos hablando de la palabra de Dios. Es un privilegio poder tener una Biblia, es un privilegio poder leer la palabra de Dios. A veces la tenemos en poco, porque no la leemos, porque no la estudiamos. Y el Señor lo que quiere hoy decirnos a usted y a mí es que tenemos un gran tesoro. Ha sucedido durante tanto tiempo para que usted y yo podamos tener acceso a la palabra de Dios. Mire, y no solo eso, porque el Señor es tan bueno, tan misericordioso, que Él luego levanta profetas. Y entonces dice en Deuteronomio 18, 18 y 19: profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras. Oiga, no era que al profeta se le ocurrió decir, eran sus palabras en la boca del profeta. Dice: en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Miremos qué tremendo. Dice: mas a cualquiera que no oyere mis palabras. Oiga, eran labios humanos, sí, los que Dios estaba usando en ese momento, pero eran sus palabras. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Y vemos ahí la palabra de Dios, y mantiene el poder, la autoridad y la veracidad. Era Dios hablando a través de labios humanos, pero era Dios, era su palabra en ese momento, palabra a la que el pueblo tenía que estar atento, no solo para escucharla, sino para obedecerla. Y durante mucho tiempo fue la tradición oral, se transmitió de generación en generación. Es que nosotros ahora lo vemos todo muy fácil. Nosotros ahora lo tenemos todo ahí a la mano. Pero mire lo hermoso. El Señor incluso dice luego en Éxodo 31, 18: y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí. Mire, para mí ese es el inicio del canon bíblico, porque dice: 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. El Señor se tomó el trabajo de escribir allí con su dedo los mandamientos, que esas tablas luego fueron puestas en el arca. Amén. Y luego Él escogió vasos para que comenzaran a escribir, y se fue armando el canon, que es lo que usted y yo hoy tenemos, la Biblia completa. Pero mira el deseo de Dios
desde un principio para que nosotros tuviéramos acceso a su palabra. Vemos ahí la mano de Dios. Pero ahora viene lo más hermoso. Porque mire, hay un regalo hermoso que el Señor nos ha hecho a usted y a mí, y es poder tener su palabra. Pero hay un regalo mayor, hay un regalo más maravilloso. Porque, ¿sabe una cosa? Mire, tal vez nosotros hablemos de la palabra de Dios y digamos que lo veamos más como un mensaje que nosotros leemos, un mensaje que tenemos que meditar y poner por obra, pero el Señor en su misericordia hizo que esa palabra se encarnara, tomara forma. Porque sabe una cosa, cuando usted lee Juan, en Juan, iniciando, se habla de Cristo y a Cristo se le llama el Verbo. Pero mire lo que dice en esta versión: antes que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. O sea, la palabra de Dios se encarnó. Dice, la palabra estaba con Dios. Cuando dice la palabra allí está hablando de Cristo. Y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí, dice, estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra. Y sin la palabra nada se hizo. Mire, cuando usted va y lee la Biblia, lee la palabra de Dios, usted ve que allí lo que encuentra es, primero, el carácter de Dios. Si usted quiere conocer a Dios, quién es Dios, entonces tiene que leer la palabra de Dios. Pero también allí encuentra la voluntad de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Lee la palabra. Y resulta que eso fue lo que hizo Cristo en su ministerio. Recuerda cuando Felipe le dijo, muéstranos al Padre. ¿Y qué le dijo Jesús? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así como la palabra, cuando tú la lees, te muestra quién es el Padre Dios. Cristo mismo en su ministerio reflejaba al Padre Dios. Es más, Cristo mismo dijo que Él no venía a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Cristo es la palabra de Dios encarnada. Él es el Verbo, Él es la palabra. Él dio testimonio de lo que es hacer la voluntad de Dios. A tal punto que mire lo que dice el apóstol Juan en primera de Juan 1:1, en la Nueva Biblia Viva, dice: les anunciamos a ustedes la palabra de vida que desde el principio ya existía. Está hablando de Cristo. Mire, nosotros mismos la oímos, la vimos con nuestros propios ojos y la palpamos con nuestras manos. Entonces lo tremendo es que la palabra de Dios se encarnó en Cristo. Se encarnó en Cristo. Mire tan tremendo el Señor, que no solo pone la palabra a nuestra disposición para que la podamos leer, sino que la palabra misma se encarnó. Él mismo se encarnó y fue y murió en la cruz por nosotros. Y lo más hermoso de todo es que ahorita hablamos de los decretos de Dios que crearon todas las cosas. Si vamos a la
Biblia, allí lo encontramos en Génesis. Los mensajes directos del Señor a Adán, a Moisés, a Abraham, a Noé, a Josué, allí los encontramos en la Biblia. Lo que Él dijo a través de sus profetas, allí lo encontramos en la Biblia. El ministerio de Jesús, la palabra encarnada, allí lo encontramos en la Biblia. Entonces viene la pregunta, ¿le estamos dedicando el tiempo suficiente al estudio de la Biblia? Es que no estamos hablando de cualquier libro. Vuelvo y le digo, tenemos un tesoro a nuestra disposición, es la palabra de Dios, la poderosa palabra de Dios. Miren, el Salmo 1 se nos habla de Cristo, pero si nosotros somos cristianos, pues tenemos que seguir las pisadas de Cristo. Y allí se nos habla de el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Eso solo lo pudo cumplir Cristo. Pero luego dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Es que no es leer la Biblia porque la tengo que leer, no, es porque es mi deleite, porque es mi alimento. Y en su ley medita de día y de noche. De día y de noche, pensando, meditando en la ley del Señor. Mira lo que le dijo el Señor a Josué, Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas. Mire, hay que leer, hay que meditar, pero hay que poner por obra, conforme a todo lo que en él está escrito. Porque es que mira lo tremendo. Tenemos los mandatos de Dios que nos manifiestan su voluntad. Y Cristo nos dio ejemplo a usted y a mí, haciendo la voluntad del Padre. Entonces, si nosotros queremos saber cómo hacer la voluntad del Padre, imitemos a Cristo, imitemos a Cristo. Porque Cristo en todo momento, Él estuvo haciendo la voluntad del que lo envió. Él fue la palabra viva, la palabra hecha carne. Entonces dice acá, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y dice segunda a Timoteo 3:16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Necesitamos amar la palabra de Dios, que sea nuestro deleite. Mire, nada más en estos días veía un video que a la red social TikTok ya le han hecho varias demandas, porque resulta que han comprobado que los algoritmos están pensados para crear adicción en los niños y en los adolescentes. Y las redes sociales son algo que en este tiempo es una red, están atrapando a las personas y nos puede estar sucediendo a nosotros, que estamos dedicando más tiempo a las redes sociales que a leer la palabra de Dios. Nos tenemos que enamorar de la palabra de Dios. Es que es la carta de amor del Señor. Es la carta de amor que usted y yo tenemos que leer cada día. Y si tú la lees cada día, te vas a enamorar cada día más de Dios. Porque a veces viene la tibieza, porque no estamos pasando tiempo con el Señor. Recuerde lo que hablamos la otra vez de Marta y de María.
que está a los pies del Señor para escuchar su palabra, para tener comunión con Él. Mire, ahora el 31 de octubre, ¿qué se celebra? Halloween. Sí, pero mire que no se celebra solo Halloween. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la iglesia de Wittenberg. El 31 de octubre también se celebra el día de la Reforma Protestante, porque con ese acto se marcó el inicio de la Reforma Protestante. Y resulta que cuando se habla de la Reforma Protestante hay algo relacionado y son las 5 solas. Yo no sé si usted ha escuchado hablar de las 5 solas. Esas 5 solas son consideradas como las creencias fundamentales que expresan los principios del protestantismo, porque ustedes más o menos saben lo que sucedió, ¿cierto? Él era un monje, teólogo, y él empezó a ver las contradicciones entre la iglesia imperial y lo que decía la palabra de Dios. Al final él terminó protestando en contra de eso. Él terminó protestando. Y dentro de esas 5 solas, mire, se las voy a mencionar rápidamente. Son sola escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Pero está la sola escritura. ¿Y qué dice la sola escritura? Mire, yo sé que hay muchos escritores, y por más bonito que escriban, sus palabras no se comparan a las palabras que salen del corazón de Dios y que quedaron plasmadas en la Biblia. Mire, la sola escritura dice: la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y conducta. Ahora estoy hablando del pueblo de Dios, porque al que no conoce a Dios, pues no le importa lo que diga la palabra de Dios, pero para nosotros debe ser la máxima autoridad. Está por encima de cualquier autoridad humana y de cualquier tradición, por encima. Sola gracia. La salvación es algo que el pecador recibe en forma inmerecida. La salvación no es un premio, es un regalo. Un premio usted se lo gana, un regalo usted lo recibe. Sola fe. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en Cristo. Es por fe, no por obras. Si fuera por obras, entonces haríamos del sacrificio de Cristo algo insuficiente. Las obras son el testimonio de nuestra fe. Pero ¿cómo comienza la salvación? Creyendo en Cristo, en su sacrificio. Solo Cristo. La salvación se encuentra solo en Cristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, el único mediador, no hay otro. Y solo a Dios la gloria. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios. Esas son las 5 solas. Pero está la sola escritura. La sola escritura. Incluso se la mencioné en primer lugar. Para nosotros no puede existir una autoridad mayor que la de la Biblia. Y a veces vienen inquietudes a nosotros sobre los temas importantes de la vida, sobre la crianza de los hijos, sobre el matrimonio, sobre tantas cosas, sobre las finanzas. ¿Y qué es lo que nos debemos preguntar si aplicamos ese principio de sola escritura? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo debo guiar a mis hijos, criarlos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo debo tratar a mi esposa? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo debo ser en mi trabajo? ¿Qué dice la Biblia? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Pero si no la leemos, nos vamos a quedar en blanco. Porque cuando usted y yo leemos, estamos haciendo lo que sucedió en las bodas de Caná. ¿Qué dijo el Señor? Que llenaran las tinajas de agua
hasta el borde. Y después el agua se convirtió en vino. Pero para que el agua se convirtiera en vino, pues primero tenía que ser agua, tenía que haber agua allí. No iba a salir vino de la nada, aunque el Señor lo podía hacer, amén. Entonces usted y yo tenemos que leer. ¿Por qué muchas veces tomamos malas decisiones? Porque no leemos. Y si no hay agua, no hay vino. Si yo me voy a preguntar qué dice la Biblia, pero no la leo, me voy a quedar en blanco. Mire, la palabra nos habla en el primer libro de Reyes, capítulo 3, acerca del rey Salomón y de cómo él se enfrentó a una situación bien complicada. Dos mujeres que decían: yo soy la mamá de ese bebé. Si leemos la historia, dice allí que las dos mujeres habían dado a luz y una de ellas se acostó sobre el bebé y lo mató. Y ella en la noche llegó y le quitó el bebé a la otra. Entonces traen este caso ante el rey Salomón. Prueba de ADN no existía, porque usted diría: no, pues fácil, una prueba de ADN y sabemos cuál es la mamá, sencillo. No existía. No existía. Estaba el rey Salomón ante una situación bien, pero bien compleja, una situación bien difícil. ¿Usted cómo resuelve una situación de esas? Y ya le dije, no existían las pruebas de ADN. ¿Quién estaba mintiendo? ¿Quién estaba diciendo la verdad? Entonces él dice algo. Y dijo el rey: traedme una espada. Traedme una espada. Y trajeron al rey, una espada. Oiga, mire lo que pidió el rey. En medio de esa situación tan compleja, ¿cómo la resolvía? La respuesta está en la espada. Pero fíjese que a veces la respuesta no es muy agradable a nuestros oídos, porque dice: enseguida el rey dijo: partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Mira lo tremendo. Eso no suena bonito. La paga del pecado es muerte, por ejemplo. Eso no suena bonito. Eso no suena bonito. Y así muchas veces es la palabra de Dios. Porque nosotros a la iglesia no venimos a que nos motiven. Mira, hay muchos motivadores en el mundo, grandes oradores. Nosotros no necesitamos que nos motiven, nosotros necesitamos oír el evangelio. Y el evangelio muchas veces te va a incomodar. Pero ¿qué sucedió allí? Lo tremendo es que cuando él da esa orden, en ese momento, cuando él da esa orden, ¿qué sucede? Que se manifiestan los pensamientos y las intenciones del corazón de ambas mujeres. Porque la verdadera mamá, ¿qué dijo? No hagan eso, entréguenle el niño a ella. Y la otra decía: sí, pártanlo. Y él se dio cuenta en ese momento cuál era la verdadera mamá del niño. Esa palabra que fue dura, que fue incómoda, fue la que hizo que salieran a flote los pensamientos y las intenciones del corazón de esas dos mujeres. Y en Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora el rey Salomón pidió una espada literal, pero nosotros tenemos una espada mucho más poderosa. En Efesios 6:17 dice que tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que cuando nos enfrentemos a situaciones difíciles, hagamos lo mismo que hizo Salomón: usemos la espada. Usemos la espada. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Pero hay que leerla. Hay que leerla.
Mire, es necesario que usted y yo seamos como los cristianos de Berea. Mire, yo sé que es muy chévere escuchar predicaciones, pero a veces decimos, no, es que yo escucho todo el día predicaciones. Está bien, pero ¿y tu tiempo con la palabra de Dios qué? Está bien, no está mal que escuchemos predicaciones, está bien, pero tú tienes que ir y leer y meditar. Allí es que el Señor te va a hablar, te va a regalar sus remas, sus misterios. Porque es que a veces pensamos, no, es que el Señor solo le revela a los ministros. No, pero no es exclusivo de los ministros. Obviamente el Señor le habla a los ministros para que alimenten al pueblo, pero nosotros como pueblo también tenemos que ir a la palabra, leer, estudiar, meditar. No nos podemos conformar con lo que recibimos aquí en la iglesia. Tenemos que ir en nuestras casas y dedicar tiempo a leer la palabra de Dios, pero solo será un deleite cuando entendamos lo necesario que es leer su palabra. Miren, los cristianos en Berea dice allí en Hechos 17, 10 y 11, que ellos escuchaban al apóstol Pablo predicar y luego iban y escudriñaban para ver si lo que el apóstol Pablo decía era así o no. Y eso lo tenemos que hacer nosotros. Eso lo tenemos que hacer nosotros. Mire, la palabra Berea significa pesado y bien regado. Mire lo que significa, pesado y bien regado. ¿Por qué? Porque alguien que se dedica a estudiar las escrituras adquiere peso. Y por eso no lo mueven las falsas doctrinas. Se mantiene firme en su fe, porque tiene peso, No lo mueve cualquier situación, se mantiene firme. ¿Pero por qué? Porque está estudiando la palabra de Dios y la pone por obra, porque no se trata simplemente de tener información acá en la cabeza. Recuerde, esto lo lleva enseñando el pastor muchos años. Acá y en los pies, en la mente, en el corazón y en el caminar. Porque, mire, de nada nos sirve saber un montón de la palabra si no la ponemos por obra. Por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mire esta frase. No te preocupes por lo que no entiendas de la Biblia. Preocúpate por aquello que entiendes y no aplicas en tu vida. ¿Qué le parece? Hay cosas que a la primera no las vamos a entender, pero guárdelas ahí. Guárdelas ahí, que en su momento las entenderá. En su momento el Señor va a permitir que usted ate cabos y diga, con razón dice esto y esto. Pero lo que usted sí entienda, póngalo por obra. No nos podemos quedar con nuestros caminos y nuestros pensamientos. No, los pensamientos y los caminos de Dios son más altos que los nuestros. ¿Y cómo los conocemos? Vamos a la Biblia. Leamos la Biblia. A veces quisiéramos, como en Matrix, que nos pusieran un cable acá y toda la información, pero no, con Dios no funciona así. Hay que dedicar tiempo a estar con el Señor, a leer su palabra. Mire, la Biblia nos habla de los escribas y los fariseos y nos habla también de Jesús. Y Jesús, hablando de los escribas y los fariseos, dijo que ellos decían y no hacían. O sea, sabían mucho, cabezones,
pero no ponían por obra la palabra. En cambio, en Hechos 1:1, escribe Lucas y dice: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hay que poner por obra la palabra de Dios. No es un ejercicio intelectual simplemente. No es tener conocimiento almacenado en la cabeza, no. Es apropiarnos de la palabra de Dios, es vivir la palabra de Dios. Mira, entre más usted estudie, medite, profundice, usted más va a aprender a confiar en Dios. Su alabanza, su adoración van a cambiar. Su obediencia, hermano, va a ser más firme, más fuerte, porque usted va a tener unos cimientos. Vamos a madurar, porque la Biblia nos dice que anhelemos la leche, porque por medio de la leche, que es la palabra, cuando comenzamos a conocer a través de la palabra, es que vamos creciendo y vamos madurando, y la dieta va cambiando poco a poco, y llegamos a estar firmes y ya no somos movidos, porque incluso la palabra en Efesios capítulo 4 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes. Pero ¿quién puede decir eso? Aquel que se ha alimentado, que ha leído, que ha meditado, que se deleita en la palabra de Dios. Es que tiene que ser un deleite para nosotros. Tiene que ser un deleite. Mire, por ejemplo, estos versículos. Mire, Salmo 19:8: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Eso es lo que debe producir la palabra de Dios en nosotros. Cuando la leamos, alegría. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Mire este otro. Mire, Salmo 139:17: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. La suma de ellos, ¿por qué? Porque cada día usted crece en conocimiento de Dios. Poco a poco va sumando y vas viendo la grandeza de Dios. Mire este, Salmo 119:103: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Mire, Salmo 119:111 dice: por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Eso es lo que debemos sentir cuando usted y yo nos acercamos a las escrituras, a leer. Gozo. Mire, este otro, Salmo 119:162: me regocijo en tu palabra, como el que haya muchos despojos. Mire, hoy el mundo dice que cada uno tiene su verdad, que no hay verdades absolutas. Esto ya lo hemos hablado también. Pero usted y yo debemos entender que la verdad está en la palabra de Dios, y que el propósito de esa verdad es traer libertad a nuestras vidas. Juan 8:31 y 32 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Porque mire, hoy muchos están siendo cautivos en sus mentes, porque eso es lo que busca el sistema de hoy: tomar la mente. Pero si nosotros nos alimentamos cada día de la palabra de Dios, no van a tener manera de tomar nuestra mente, y se la tenemos que enseñar a nuestros hijos. Hay que enseñarles la palabra, porque están tras sus mentes. Mire, Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Necesitamos o no leer la palabra de Dios, meditar, estudiar, escudriñar?
Mira, hermano, no vamos a acabar. No vamos a acabar. Pero mientras vivamos, dediquémonos a ello. No vamos a acabar. Estamos hablando de la palabra de Dios. Pero mientras vivamos, dediquémonos a extraer de la palabra todas esas bendiciones gloriosas que el Señor dejó allí para nosotros. Si usted y yo queremos conocer al Señor, tenemos que ir a la palabra, leer, meditar, escudriñar cada día. Allí se nos revela el Señor, porque mire, hoy muchos tienen al Dios de su imaginación, mas no al Dios de la Biblia. Nosotros no podemos tener al Dios de nuestra imaginación, sino al Dios de la Biblia. ¿Y cómo sé yo quién es el Dios de la Biblia? Pues leyendo la palabra de Dios. Y mientras yo más la lea, más se me va a revelar el Dios de la Biblia. Mire esta frase: cuidado con hacerte un Dios propio. Eso sucede cuando no leemos la Biblia. Un Dios lleno de misericordia, pero no justo. Un Dios lleno de amor, pero no santo. Un Dios que tiene un cielo para todos, pero infierno para nadie. Tal Dios es un ídolo tuyo. No es el Dios de la Biblia. Si usted quiere conocer verdaderamente al Señor, vaya a la Biblia. Ahora, en este leer, meditar, escudriñar, usted y yo no estamos solos. No estamos solos. Porque es una labor ardua. Es una labor que implica sangre, sudor y lágrimas. Pero ¿sabe una cosa? Tenemos al Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo. Porque lo que le decía ahora no es leer por leer. Cuando usted vaya a leer, pídale al Espíritu Santo. Dígale: Espíritu Santo, ilumíname, abre mi entendimiento, para que yo pueda leer y pueda entender y pueda vivir y pueda ir más allá y pueda bogar mar adentro, ver lo que antes no había visto. ¿A cuánto no les ha pasado eso? Que leen un versículo y ¡pum!, se les abre el entendimiento en ese momento y Dios le habla algo que usted nunca había visto antes, pero ya había leído varias veces. Es el Espíritu Santo. Dice Juan 14:26: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y en Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Porque mire, necesitamos de la guianza del Espíritu Santo. Mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en esta lucha, en la transformación de nuestra alma, que es la tarea más dura, va a haber en nuestros corazones algo de rebelión contra la palabra de Dios. Eso que brota a veces cuando decimos: no, pero tampoco tan exagerado. No, pero eso no es así. Y lo estamos leyendo, lo estamos viendo, pero va a ser el Espíritu Santo el que nos va a guiar, el que nos va a hacer entender, el que nos va a correr el velo para que podamos ver más allá. Hermano, mire, me gustó esa imagen. Así debemos ser usted y yo, con la palabra de Dios. Amar la palabra de Dios. Mire, usted puede investigar mucho en internet. Es que a uno le queda tan fácil llegar y descargar una Biblia y leerla, pero investigue todo lo que ha sucedido para que usted lo pueda hacer. Gente que incluso murió por guardar, por preservar la palabra. Gente que se ha sacrificado por traducirla para que pueda llegar a nuestras manos.
Tenemos una bendición tan grande en la palabra de Dios. Por eso, amemos la palabra de Dios. Amemos la palabra de Dios. Debemos de perder el tiempo en tantas banalidades. Yo no le estoy diciendo que no dedique tiempo a estar con su familia, a pasear, amén. A ver una película, no sé, tantas cosas que podemos hacer. Pero que siempre dediquemos tiempo y que le demos la importancia a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Debe ser central en nuestra vida. Amén. Oremos al Señor. Leamos la palabra, hermano. Meditemos, escudriñemos. Llenémonos de la palabra de Dios. Mira, a veces nos encontramos frente a situaciones difíciles. ¿Y dónde está la respuesta? Allí en la palabra. Pero si no la leemos, enamorémonos de la palabra del Señor. Es la carta de amor. Es la carta de amor. Qué tan hermoso es el Señor que nos dejó la palabra escrita para que la podamos leer todos los días, para que lo podamos conocer cada día un poco más. Allí están todas sus promesas. Allí el Señor nos deja ver la vida de sus siervos, de sus siervas, cómo caminaron con Él, cómo tropezaron igual, pero cómo también Él los levantó. Allí nos deja ver el Señor cómo creó todo. Qué creación tan hermosa para nosotros, para nuestro deleite. Allí usted y yo vemos la vida, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías que había sido prometido. Vemos su vida, vemos su muerte en la cruz, vemos cómo se levantó de la tumba, y allí está su promesa, porque Él dijo que iría a preparar lugar para nosotros y que luego regresaría y nos tomaría, porque su deseo es que donde Él está, nosotros también estemos. Hermano, hermana, tenemos una bendición tan grande. Dígale: Señor, gracias por tu palabra. Gracias. Dile: y sé, Señor, que he dedicado más tiempo a otras cosas, Señor, que no son tan provechosas, Señor. He tenido otras cosas, Señor, como más importantes, Señor, y por eso te pido perdón. Oh, Señor, los primeros cristianos, aunque no tenían acceso a tu palabra, Señor, como lo tenemos ahora, aprovechaban cada momento, amaban, Señor, tu palabra, e incluso estuvieron dispuestos a dar su vida, Señor, por amor a tu palabra.
Espíritu Santo, despierta en nuestro interior la sed, el hambre por la palabra. Dice el profeta Isaías: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Que sea tu palabra, Señor, lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Que no sea un libro más, Señor, en una biblioteca, en una estantería, sobre una mesa. Que sea nuestro deleite, Señor, cada día, Señor, ir a la palabra y leer y darte la gloria y decir amén, y que sea más dulce que la miel, que sea más dulce que la miel a nosotros. Hemos sido tan bendecidos, Señor. Hemos sido tan bendecidos. Qué tesoro tan maravilloso nos has dado, que es tu palabra, tu bendita palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dale las gracias a Él. Y vamos a adorar al Rey. Vamos a decir con todo el corazón: amén, 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 amén. Las promesas del Señor son siempre amén. Cuando leo tu palabra, canto amén. A la orden del Señor respondo amén. Y lo amén. Amén, 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 amén. Y lo mi vida, yo la rindo a tus pies. Cuando veo tu gloria y tu poder, en mi alabanza te canto amén, amén. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Somos muy bendecidos. Tenemos sus promesas. Las promesas del Señor son siempre. Tenemos su palabra. Tenemos su palabra. Cuando leo tu palabra, canto amén. Y cuando leemos su palabra, allí nos habla el Señor. A la orden del allí nos Señor habla el Señor. Respondo amén. Allí nos muestra su voluntad. Y lo amén. Amén, 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 amén. Ríndele tu vida al Señor. Mi vida yo la rindo a tus pies. Cuando veo tu gloria y tu poder. Cuando veo tu gloria y tu poder. Mi alabanza te canto. Una vez más. Amén, amén, amén. Amén, 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 amén. Abraza sus promesas. Las promesas porque en Cristo son amén. Son siempre amén. Son sí, amén. Enamórate de la palabra del Señor. Tu palabra canto. Enamórate de su palabra. Y a la orden del Señor. A la orden del Señor. Dígame. Respondo amén. Amén, amén, amén. Amén, 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 amén. Mi vida yo la rindo a tus pies. Cuando veo tu gloria y tu te canto amén, amén. Mi alabanza
alabanza te canto, amén, amén. Mi alabanza. En mi alabanza. Gracias, Señor. Amén, amén. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Den un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Recordemos que mañana hay intercesión. Amén. Mañana hay intercesión. Que el Señor les bendiga. Gloria al Señor. Magnífico Dios, mi corazón se regocija en el Señor. Mi espíritu se regocija en Cristo. Magnífico Dios, mi corazón se regocija en el Señor. Oh, se regocija en Cristo. Porque ha hecho grandes cosas en mi Dios tan poderoso. Magnífico, santo es su nombre y su misericordia es para siempre. Magnífico, 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 porque ha hecho grandes cosas en mi Dios tan poderoso. Magnífico, santo es su nombre y su misericordia es para siempre. Magnífico, 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 magnífico. Aleluya, hermano. Recuerde, este domingo hay ayuno, amén, este domingo hay ayuno, faltando un cuarto para las 8, todos cordialmente invitados, que el Señor les bendiga.